Cucurbita, la calabacita, la especie. El tercer género, también grande, tercer familia, las crucíferas o las cruciferae. Estamos hablando ya de las brassicaes también, porque la mayoría tienen género brassica, que son el coliflor, el repollo, el brócoli, col de Bruselas, colinabo, col sin cabeza, que es el couve que nosotros producimos tipo acelga, el nabo, la beterraba, la col china, la mostaza, el rábano, el berro. Hay una parte de esta familia que se caracteriza porque son inflorescencias como el coliflor y el brócoli, los repollos, que son los coles, y luego ya están los que se siembran en la tierra, el rábano, la beterraba, el nabo, el berro. ¿De acuerdo? Cada uno con su género y su especie y sus variedades, inclusive están aquí variedades capitata, botrytis, itálica, etc. Luego viene la familia Umbellifera o Umbelliferae, donde se encuentran la zanahoria, el perejil, el apio, el cilantro, los más conocidos. Todo este grupo son de la misma familia, porque tienen de alguna forma un parecido, porque tienen sangre en su domesticación, dentro de ella parecido, que no se dice esto, dentro de su pedigrí tienen un lazo sanguíneo, ¿verdad? Luego está la familia de las leguminosas. El chícharro es la vainita, la haba, el frijol, aquí viene el ejote, que es la arveja, y la mayoría de los frijoles, leguminosas. La jícama, que también hay muchos que seguramente conocen, son de la misma familia. Leguminosas, parecidas a la soya, vainita, arveja, haba, frijol, jícama. Después tenemos otra familia, las chenopodiasas, chenopodiaceae. Están el betabel, la acelga, la espinaca. Que son ya de hoja. A partir de aquí son ya familias menos numerosas, como la familia Compositae, donde están las lechugas, la alcachofa, los más conocidos. Luego, la Convolvulacea, que tiene como referente solamente el camote. Miren que el camote uno lo podría haber clasificado con la papa, pero no es totalmente diferente. Las malváceas, en las malváceas está la ocra. Conocen muchos este producto. Nosotros hemos estado produciendo en Virubiru cuando estábamos trabajando allá. Este no es más que el quiabo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Quiabo. No se puede escribir bien con esta. Quiabo. Otra familia, Euphorbiaceae, la yuca. Miren, ni para comparar el camote con la yuca, con la papa, nada que ver.
es otra familia totalmente diferente. Vamos a ver por qué la importancia de clasificarlas en familias al finalizar esta explicación de esta familia, de la familia. Luego viene la rosácea, que está representada por la frutilla, que toma parte de las hortalizas. Ahí terminan las dicotiledóneas, las de hoja ancha, o dos cotiledones. Dentro de las monocotiledones, hoja angosta, gramíneas, hay muy pocas, pero también hay. La familia gramínea está representado por el choclo, por el maíz dulce, por el maíz fresco. No se olviden, el maíz dulce entra como hortaliza y el maíz duro entra como granos en agronomía. Luego otra monocotiledónea, una familia liliácea, que es el espárrago. Luego tenemos la cebolla y el ajo de la familia Amaryllidaceae, el puerro y la cebolla de cabeza y la cebolla de hoja. Bueno, creo que, miren, monocotiledóneas o gramíneas es muy poca. Gramíneas de hoja angosta, maíz, espárrago, cebolla, ajo, puerro. La mayoría son de hoja ancha, monocotiledóneas. Bien, ¿por qué es importante esto? Y está relacionado al manejo de rotación también, porque la mayoría de las plagas y enfermedades no atacan a otras familias o atacan a pocas familias, pero no a todas. Son específicas. Por ejemplo, los gusanos que atacan al maíz no atacan a la frutilla o no atacan a la yuca o no son dañinos para el quiabo o para el camote o para otras familias. Entonces, si yo hago una rotación después del maíz, pongo otra de otra familia que no sea de la misma, que no sea monocotiledón, otra, voy a hacer un manejo, si quieren, integral de plagas, quebrando los ciclos de vida. Eso lo voy a explicar más detenidamente cuando lleguemos a rotación. Bien, entonces acabamos de ver la primera clasificación, la botánica o por familias. Ahora vamos a ver por sus requerimientos térmicos. Esta clasificación está relacionada a las temperaturas en cada zona o región de producción. Entonces se basa en la temperatura óptima de crecimiento y se agrupan en hortalizas de estación fría que puedan soportar, por ejemplo, estas temperaturas frías. Otro grupo de hortalizas de estación cálida o temperaturas altas, como tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Y otra intermedia entre estas dos, que son las más numerosas, que están en las zonas templadas. Entonces, vamos a ver hortalizas que se adaptan de alguna forma a ambientes fríos, ambientes de mucha temperatura y ambientes templados. Primero vamos a analizar el ambiente frío, la estación fría. Son hortalizas que para su desarrollo normal requieren temperaturas medias mensuales entre 15 a 18 grados. Nosotros, ¿sabe alguien cuánto es el promedio, la media de temperatura anual aquí en Santa Cruz? ¿Cuántos grados es la media?
¿Nadie? De 25 a 28, dije. Está cerca, pero no es. 24 grados centígrados es la media anual. En verano, esto sube por lo menos entre 28 a 30 grados y en invierno baja entre 15 a 18 grados. ¿Qué sería para estas hortalizas que vamos a nombrar? Se adecuan más a ambientes de temperatura más fría. Estaríamos hablando nosotros de los valles cruceños y de los valles de Bolivia, que son de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, que su temperatura media mensual en el año está por debajo de los 20 grados centígrados. Eso quiere decir, no, eso quiere decir que estos productos, que estas hortalizas se dan muy bien, óptimo desarrollo, vean bien. Lo que no quiere decir que no se pueda sembrar acá en el oriente con temperaturas altas. Se puede, pero con algunas limitantes en su desarrollo, en su rendimiento, en su calidad de los productos. Pero las hortalizas que se adecuan a este ambiente más frío, además de su desarrollo, se ve afectado con temperaturas medias mensuales que pueden ser superiores a 24 grados centígrados. De nuevo, analizando nuestra situación, en verano definitivamente estos productos no van a desarrollar bien porque tenemos mayor temperatura mayor a 24 grados. Entonces son cultivos ligeramente tolerantes a las heladas y son ejemplos de este grupo de hortalizas la siguiente. La papa, ojo, hay un asterisco, la papa no tolera heladas. Tampoco la frutilla, ni el cilantro, ni la arveja. El repollo, el coliflor, el brócoli, los coles, col de Bruselas, que son las chiquititas, colinabo, nabo, mostaza, rábano, berro, beterraba, arveja, haba, zanahoria, perejil, apio, cilantro, betabel, acelga, espinaca, lechuga, alcachofa, frutilla y ruibarbo. Esta información les va a direccionar para aquellas personas que quieren incursionar, que quieren producir hortalizas, o si es aquí en el plan, hacerlo durante la época de invierno, en estos meses, que son temperaturas más bajas, o si es que van a estar en los valles o en el interior. Esta lista de hortalizas son las que más representan y se adecuan a las estaciones más frías. ¿De acuerdo? Y al grupo 2 son hortalizas que tienen un óptimo desarrollo en temperaturas medias mensuales entre 13 a 24 grados. Son cultivos, no, aquí está mal, que no toleran heladas. ¿Ya? Aquí falta la palabra no. Y aquí están el espárrago, la cebolla de cabeza, el ajo, el puerro, la cebolla de hoja. Cultivos de estación cálida. Ya nos vamos al otro extremo. Son hortalizas que para su óptimo desarrollo requieren temperaturas mensuales entre 18 a 30 grados. Son cultivos que no toleran las heladas. Y nosotros aquí en Santa Cruz podemos tranquilamente producir casi sin ningún problema este tipo de hortalizas. Pero mucho mejor si es en invierno. Porque en verano subimos las temperaturas muchas veces arriba de 30 grados y ya son perjudicados
sustancialmente. Entonces tenemos el tomate, los ajíes, las calabazas, pepinos, melón, chayotes, el zapallo, maíz dulce, la jícama, frijol, la yuca y el jitomate. Estos cultivos no van a tener problemas con temperaturas altas, pero sí van a ser afectados cuando hay temperaturas muy bajas. El grupo 2 de estación cálida son hortalizas que necesitan o desarrollan óptimamente a temperaturas medias mensuales superiores a 21 grados centígrados. También son cultivos que no toleran heladas. Estas son berenjena, sandía, camote y el quiabo, la ocra. Han habido de estos cultivos aquí en Virubiru, creo que con estas temperaturas bajas han sido muy afectados. ¿Ya? Porque realmente este invierno ha sido muy, muy especial. Entonces, aquí hay un resumen todavía de esa clasificación aquí lo llama por clima cálido, considerando inclusive la altura sobre el nivel del mar, entre 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos aquí a 400 metros sobre el nivel del mar. La ciudad, las partes más bajas están en 300, en el Beni, y las partes más, o sea, ya empezando las cordilleras, estamos cerca de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Cálido. El clima medio está en los comprendidos entre 1000 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos hablando la zona intermedias entre la zona tropical y los valles. Samaipata está a 1200, Mairana está a 1500 metros. Los Negros, que es una zona altamente productora de hortalizas, está en 1800 metros más o menos. Valle Grande ya está a 2500 metros. Zonas frías, entre 1800 a 2800 metros. Entonces, Valle Grande, Comarapa, Cochabamba, Sucre, Chuquisaca, ya están en una media de 2500 metros sobre el nivel del mar. Frío. Páramos se los considera al altiplano, entre 3000 a 3500 metros sobre el nivel del mar. A ver, veamos, de acuerdo a esta clasificación por clima, en cálidos pueden desarrollar óptimamente los ajíes. Aquí entran el pimentón, todos los tipos de ajíes, la berenjena, el melón, la sandía, el tomate, pimentón, la cebolla de cabeza y el pepino. Ya bajando ya, o más bien subiendo de la zona cálida del plano hacia más arriba, entre 1000 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Continúa el pimentón, el tomate también se da, la haba, el pepino se dan muy bien. Todavía se están repitiendo estas. Nos vamos a un clima más frío, entre 1800 a 2800. Ya son la mayoría de los valles, estamos hablando de Valle Grande, Comarapa, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Todos los valles están entre 1800 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Aquí ya se da muy bien el brócoli, el repollo, el coliflor, los apios, coles, espinacas, la haba, rábano, lechuga, remolacha, selga, arveja, cilantro, zanahoria. Si alguna vez les ha tocado hacer algunas compras, por ejemplo, el apio que viene de los valles, de estos lugares fríos, tiene un desarrollo excelente, con tallos gruesos, hojas anchas, que no podemos producir en la misma. Podemos producir aquí, pero muy limitado.
La calidad mismo del tallo es muy fibroso, no tiene mucho jugo, etc. Entonces, el medio hace, no es que no se pueda sembrar, por ejemplo, aquí cerca a 1800, se puede, pero ya el rendimiento ya no es óptimo, el desarrollo ya no es óptimo. Pero todavía hay algunos cultivos como la haba, la alcachofa y algunos coles que pueden ser sembrados en las alturas. Muchas de las hortalizas de los mercados de La Paz son abastecidos con siembra en regiones de río abajo, son una especie de valles que están, si La Paz está arriba de 3.500 metros, están por lo menos cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar y están produciendo en esa zona utilizando aguas que van de la zona más alta del altiplano. Definitivamente, la haba, la alcachofa, son productos que no podemos nosotros, por ejemplo, aquí en el oriente, sembrar. Necesitan fríos, necesitan ese ambiente frío. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Estamos bien? A ver cómo estamos en audiencia, como dicen. Ah, bueno, hay 19, solamente falta uno en clase. Perdón, faltan dos porque hay 21 alumnos. Bueno, sigamos, si no hay preguntas. Aquí también está, ya para reforzar toda la información anterior, que en realidad lo mismo, climas cálidos, climas, se está repitiendo esto, pues no lo vamos a ver. Bien, la tercera clasificación, después de la botánica, después del requerimiento térmico, la tercera lo vamos a hacer por las partes comestibles. O sea, qué órgano de una planta se la consume como hortaliza, como, o sea, se consume como verdura. Entonces, esta clasificación se basa en las partes de las plantas usadas como alimento y se agrupan a hortalizas de follaje, hoja, hortalizas de tallo, hortalizas de raíz, de flores, de fruto, de bulbos y de tubérculos. Es la más fácil. Entonces, de acuerdo a su parte comestible, se pueden clasificar todavía en tres grupos. Hortalizas de hoja, de fruto y de tubérculo, que son los grupos más grandes. No quiere decir por eso que hay hortalizas de flor también. Vamos a ver cuáles son. Los más abundantes son las hortalizas de hoja, seguidas por el fruto y finalmente los tubérculos. Entonces, y vamos a empezar por la tercera, por los tubérculos. En este grupo se encuentran las hortalizas cuyas partes aprovechables por el hombre se desarrollan dentro del suelo o al nivel del suelo, según algunos ejemplos. Esto que ven aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama este producto que utilizan? Es Jengibre. jengibre, exactamente. Bien, jengibre. Pero están dentro de los tubérculos la papa, el camote. Dentro ya no son tubérculos, pero son raíces. Está la zanahoria, el nabo, la remolacha y la yuca. Ojo, la yuca, por ejemplo, es una raíz modificada, como la remolacha. El bulbo es una raíz modificada porque las raíces son las más delgaditas, como el de la zanahoria.
De acuerdo al órgano que se consume, bulbos son el ajo, la cebolla, el cebollino y el puerro. Hoja es la que más hay, la selga, la chicorria, el berro, cilantro, col, diente de león, endivia, hinojo, lechuga, perejil, repollo, col chino, col de Bruselas y la lechuga escarola. Esa que viene como repollo también entra como hoja. El peciolo, el apio. Y en cuanto a flores o inflorescencia, tenemos 3 productos. El brócoli y el coliflor son inflorescencias. Y la alcachofa, que no se puede producir, necesita mucho más frío, que es un producto también interesante. Los Entonces, espárragos a entrarían. ver, un momentito. Agüita caliente. El espárrago no entra dentro de inflorescencias. Vamos a ver que el espárrago va a entrar en tallos. A ver, las hojas, espinaca, acelga, repollo, lechuga, chicorre, endivia. Peciolos, espárrago, cardo, borraja, apio, bulbos, cebolla, cebollín, no hay puerro, ajo. Perdón, en tallos. Ahí está. Lo que decía es tallos y peciolos, espárragos. ¿Qué son los espárragos? Los espárragos son brotes. Tienen el parecido a las hojas de la zanahoria, pero en grande. Pueden crecer hasta unos 80 centímetros, 1 metro, un poco más. Son las ramas ramificadas tipo zanahoria, digamos, las hojas, pero son altas. ¿Y qué es el espárrago? El que nosotros cosechamos. Lo que cosechamos nosotros como espárrago es los brotes nuevos. Este brote nuevo que está saliendo recién, que tiene unos 15, 20 centímetros, que está brotando para formar otro nuevo tallo, es el que se corta y se vende. Esta especie se caracteriza porque tiene esa cualidad de tiene un sistema radicular por rizomas y cada vez que haces cortes, va a haber algunas plantas para hacer fotosíntesis con hojas, que esas no se tocan. Pero el manejo es que cada vez que haces corte, estás podando y van a hacer en un tiempo determinado otro brote, y van a hacer otro brote acá. Continuamente están brotando y estos brotes son los que se cosechan. Son tallos jóvenes que están saliendo. Esos son los espárragos. ¿De acuerdo? Interesante este cultivo. Perú produce bastante. Aquí han hecho intentos. No necesita suelos, por ejemplo, muy pesados, más bien tendiendo arenosos, porque tiene que desarrollar mucho la raíz para crear estos hijuelos. Y si alguien está interesado, hay mucha información para poder incursionar en esto, porque el producto es carísimo. Y no, Ingeniero, ¿y dónde consigue la semilla del espárrago? Porque no venden en las agropecuarias, venden. puedes encontrar, pero el manejo es un poco especial. Yo conseguí semilla de espárrago y viendo ya la bibliografía, se necesita, si yo voy a sembrar, voy a partir de semilla, que es uno de los métodos, que es la más larga, siembro la semilla y en un año, recién me va a formar lo que se llama la araña, o sea, va a formar una especie,
una especie de los jengibres, así, un pedazo de rizoma con muchos brotes. Ya esto más grande, por eso se llama araña. Pero de aquí, de la semilla, ha tardado 1 año. Y obviamente de una semilla de acá van a nacer varias arañas, digamos. ¿Ok? Que están ligadas es como un rosario que van haciendo, que van formando varias. De nuevo, es parecido, perdón, no puedo volver. Es parecido a esto. Son rizomas que están dentro del suelo. Entonces, digamos, un pedazo de esto con sus brotes que están saliendo. Y eso, vamos a volver a nuestro. Entonces, ya uno va cortando cada una de estas arañas y lo va sembrando. Y a partir de aquí, recién van a emerger las plantas, o sea, esta planta. Pero ha tardado más de 1 año. Entonces, lo más, lo mejor sería conseguir que alguien esté produciendo espárragos y conseguir directamente estos tipos de multiplicación por vegetativa, estas arañas. Ingeniero, y esa es la única forma de acelerar el proceso de crecimiento, o sea, digamos, no hay otra forma, así como, por ejemplo, cortar los esquejes. Buena la pregunta. Yo pienso que hay posibilidades, no cortando esquejes, sino, bueno, si vos ya tienes una planta, eso es lo importante, que no se puede establecer de ya una parcela más o menos considerable con pocas estas, pero teniendo ya las plantas aquí, continuamente te van a ir desarrollando estas arañas. Y de acá vas a ir cortando para sembrar en otro lugar, de acá, o sea, vas a ir multiplicando. Entonces, a ver, a tu pregunta, yo creo que hay que investigar, hay que buscar información. Para cortar esto, yo pienso que se puede recurrir a la biotecnología, estoy hablando al cultivo de tejidos en laboratorio, en frascos de vidrio, qué sé yo, en cajas Petri, en tubos de ensayo. Hay empresas que hacen servicios, hay instituciones que trabajan en ello, que pueden, estoy seguro que pueden hacer esto para cortar este tiempo. Incluso puede haber que hay servicios de ese tipo de actividad que te puedan proporcionar, multiplicar mediante cultivo de tejidos. Toda una parte, si vos le provees estas arañas o parte de una planta de estos bulbos, a partir de ahí te multiplican la cantidad que vos desees. Pero hay que investigar, hay que indagar, hay que buscar información. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero ¿Quién sos vos? ¿Tu apellido? Gutiérrez Mendoza. Ya, nada, es para diferenciarse de los otros Gutiérrez del montón. Ya, ok. Entonces, en tallos estamos con los espárragos, la borraja, el apio, cardo, bulbo, cebolla, cebolleta, puerro, ajo. En frutos, tomate, pimentón, berenjena, calabacín, pepino, o sea, todo lo que da fruta. En raíces, zanahoria, nabo, remolacha. Y aquí hay un resumen de esto. Clasificación, énfasis con elementos botánicos.
raíz principal, zanahoria, raíz tallo tuberoso, porque la papa es un tallo modificado también, tuberoso. Aquí está la alcachofa, es una inflorescencia, es una yema axilar. Esta es de la raíz, esta es cerca al tallo, y ya esto es de una yema axilar, la alcachofa. El col de Bruselas sale también de una yema floral. Ya las lechugas son las yemas principales. El espárrago, brote del tallo. ¿Se acuerdan? El tallo, este tallo que está naciendo, recién está brotando, ese es el que se utiliza para comerlo, brote nuevo. Este es el brotecito, miren. No tiene más de 10, 15 centímetros. Luego viene el brócoli, que es una inflorescencia engrosada. El apio, que es peciolo de una planta. La espinaca son hojas, al igual que la lechuga. La cebolla ya es un bulbo, pero es un tallo modificado. Recién las raíces empiezan a salir de acá en la base de este bulbo. Pero es subterráneo, yema subterránea. Y la beterraba sale del hipocótilo engrosado. Aquí para ver de qué parte de la planta se originan estas hortalizas. De acuerdo a su resistencia, ya específicamente para temperaturas bajas o heladas, eso es importante porque la mayoría del área de producción de hortalizas está en zonas vulnerables a este problema de bajas temperaturas heladas. Y en este invierno están sufriendo mucho. Por ejemplo, estos días de nuevo está helando. En la anterior semana, cuando las temperaturas bajaron abajo de 5, aquí en la ciudad, en el plan, en la zona caliente, en los valles han estado bajo 10, bajo 12, menos 0. Entonces, es importante porque además la zona hortícola de nuevo está en este ambiente de temperaturas bajas. Entonces, de acuerdo a la resistencia relativa a heladas, vamos a agrupar en tolerantes, ligeramente tolerantes y no tolerantes. Las especies que no toleran heladas, que son las especies como la albahaca, el ají, la berenjena, camote, maíz, melón, papa, pepino, pimentón, poroto verde es el frijol, sandía, tomate está repetido creo aquí, zapallo, zapallito italiano. Por esto es que los cultivos mayormente se cosechan en pleno verano, dice, esto es información de Centroamérica, donde el verano para ellos es caliente pero sin lluvia, y el invierno es la zona con temperatura baja pero con mucha lluvia, y nosotros es al revés. Entonces, y su establecimiento se realiza pasando el peligro de las heladas. Hay formas de manejar este problema de heladas. Vamos a ver más adelante. O sea, se puede minimizar en alguna forma si es que el daño no ha sido al 100% en la planta, en la quemazón con las bajas temperaturas. Bien, las especies que toleran heladas débiles, o sea que son moderadamente tolerantes, en general se consideran tolerantes a heladas. Las principales especies como la selga, la beterraba, la espinaca, el brócoli, el rábano, el repollo, el col de Bruselas y la zanahoria. En cierta forma, tienen un nivel de tolerancia a las temperaturas bajas o a las heladas. Y
Especies que se dañan cerca a la madurez en estas condiciones también tienen un grado de tolerancia helada, pero se dañan más fácilmente cuando se encuentran en estado de desarrollo cercano a la cosecha. O sea, no sufren daños en los primeros estadios, en la vegetativa y en la floración, sino cuando están cerca de la cosecha. Y este daño habitualmente afecta la calidad del producto cosechado, pero en algunos casos puede perderse la producción. Estas hortalizas o especies son la alcachofa, el apio, la arveja, el coliflor, la haba y la lechuga. Y aquí tenemos el grupo de especies que sí pueden tolerar bajas temperaturas o inclusive heladas. La mayoría son de la familia Aliaceas, el ajo, la cebolla, los cebollines, el puerro. Significa que este grupo de hortalizas son más resistentes o más tolerantes a temperaturas bajas que pueden provocar inclusive heladas. Las moderadamente tolerantes y las que no toleran las primeras que hemos visto. Bien, ahora vamos a clasificar de acuerdo a su ciclo de vida, a su precocidad. Se refiere a la duración del periodo desde la siembra a la cosecha y se agrupan hortalizas anuales, bianuales y perennes. Cuando hablamos de anuales estamos hablando de que tienen un ciclo menos de un año y normalmente son la mayoría que están entre los 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependiendo del cultivo. Las bianuales son las que duran entre 1 a 2 años. Normalmente son aquellas que se siembran, se pueden empezar la producción en el primer año, pero puede continuar un segundo año su producción. Estos normalmente son de una floración más continua. Y están los perennes que pueden durar más de 2 años. Y aquí estamos hablando de los que conocemos, el berro, la alcachofa, camote. Puedes sembrar camote y está la planta 1 año, 2 años, la yuca está en más, creo que en 1 año o más. La frutilla solamente cosechas y después empieza de nuevo a, a desarrollar nuevas flores, nuevos frutos, el espárrago, el ajo. En las anuales, que son de ciclo corto, son la mayoría de los que conocemos, están tomate, papa, los ajíes, berenjena, calabaza, pepino, melón, sandía, brócoli, arveja, frijol, haba, cilantro, espinaca, lechuga, quiabo, maíz dulce, frijol. De estos vamos a ver que la lechuga, la lechuga, y no hay aquí, es de las más precoces. La lechuga en 50, 60 días, en menos de 2 meses ya está para cosechar. Ya el segundo grupo, los bianuales, son de ciclo más largo, repollo, coliflor, col de Bruselas, colinabo, especialmente estos coles que pueden seguir produciendo. No tanto el repollo, el otro, el verde, el brócoli, por ejemplo. Cortas una inflorescencia, puede seguir produciendo otros, puede seguir cosechando. Nabo, rábano, zanahoria, perejil, apio, acelga, cebolla de cabeza, puerro, cebolla de hoja. Y los perennes ya hemos nombrado, que son de ciclo mucho más largo. Por su duración,
Estos son en resumen de los mismos, pero ya en meses. Los que pueden durar más, la cebolla yunca, dice la selga, el perejil, el apio, el espárrago pueden durar muchos años. Por eso están dentro de los perennes. Los semestrales de 1 a 3 meses, la lechuga y la espinaca son las más ligeras, las más precoces. Bueno. Otra clasificación, de acuerdo a la tolerancia a la acidez del suelo. Esto, de acuerdo a los datos que se tiene del pH del suelo. Cuando hablamos de acidez, estamos hablando de suelos con pH bajo, por debajo de los 6.5. Entonces, esta clasificación refiere a la preferencia de las hortalizas por un cierto valor de pH del suelo en el cual crecen y desarrollan de manera óptima. Se agrupan en ligeramente tolerantes, moderadamente tolerantes y muy tolerantes. Los moderadamente tolerantes actúan en pHs entre 6.8 a 6. 6.8 es neutro y ya está bajando a 6, ligeramente ácido. Hay este tipo de suelos aquí en el departamento. Ahí se dan muy bien la selga, el apio, brócoli, cebolla, coliflor y lechuga. El grupo que tolera ligeramente pHs entre 6.8 a 5.5 va bajando más. El ajo, la arveja, los coles, el pepino, pimentón, rábano, tomate y zanahoria. Fíjense, el tomate se da muy bien en suelos ácidos. Pero hay 3 productos, como la papa, la sandía y la chicordia, que son altamente tolerantes a pHs inclusive cerca a 5, que son ya casi altamente ácidos. Entonces, dependiendo del valor de pH que te va a reportar tu análisis de suelos, puedes ir direccionando el tipo de hortaliza que se va a adecuar más de acuerdo a la acidez de tu suelo. ¿De acuerdo? Eso también le va a servir en alguna forma. Por el arraigamiento, estamos hablando del enraizamiento, la profundidad de las raíces. Las raíces superficiales menores a 60 centímetros tienen las hortalizas como el ajo, el brócoli, el coliflor, lechuga, repollo, papa. Significa que su sistema radicular está en los primeros 50, 60 centímetros. Esto es importante también para el sistema de riego. Y para la preparación de suelos, tienes que preparar bien este tipo de suelo. Hay los de arraigamiento medio, que están entre los 60 centímetros y 1,20 centímetros. O sea, el pepino, la raíz del pepino, la arveja y la selga pueden, si es que no hay ningún impedimento de capas duras, si es que está bien preparado tu suelo, pueden penetrar hasta poco más de 1 metro de profundidad. Esto es bueno porque van a aprovechar mucho la humedad del subsuelo. Y los de raíz profunda, que pueden superar el 1 metro de profundidad, están la alcachofa, el espárrago, el melón y el tomate. Fíjense, esto es importante, esta información para una buena preparación del suelo, la cama donde van a tener el desarrollo de estas raíces, para el sistema de riego, qué tipo de riego voy a hacer. Por ejemplo, para esto necesito que el riego me profundice el área de mojamiento más.
a estos profundos. Sin embargo, estos son superficiales solamente. Entonces ahí busco un sistema o un método de riego que sea más eficaz para esto. Los que han llevado ciegos conmigo hemos visto eso. Los de goteo, los de gravedad, etc. Ahí está como resumen, el arraigamiento ya es lo mismo. Ya, creo que finalmente, según el medio de conservación, esto ya para los que tengan la posibilidad de producir a nivel comercial, inclusive, ¿por qué no?, para exportar. Tenemos nosotros todos los climas, la variación de los climas en Bolivia. Santa Cruz mismo tenemos de los valles desde los 2.500 metros que está Comarapa, Valle Grande, hasta la zona más baja que está cerca al Yapacaní, que está a 300 metros sobre el nivel del mar. Húmedo, intermedio, seco, frío, templado, trópico. Entonces hay que aprovechar todos estos ambientes variables para poder producir de acuerdo a esta información. Entonces, la mayoría de las hortalizas, según las definiciones en las primeras clases, hemos dicho que en su mayoría son de uso fresco. Se venden a granel, se pueden vender a granel o envasadas. Esto lo puedes dar un valor agregado que te va a repercutir en un mayor retorno económico. Pueden haber hortalizas congeladas, prácticamente tienen las mismas propiedades de las frescas, porque en fresca lo congelan. Yo he visto en supermercados de Chile, en Santiago, por ejemplo, aquí vamos a hacer una bolsita con una bolsa de plástico especial que tiene unos pequeños orificios, no es totalmente cerrado, transparente. Ahí, digamos, una dosis para preparar para el día, para una ama de casa que tiene una familia de 5 personas, los esposos y 3 hijos. Entonces ahí viene cortadito ya pedazos de zanahoria, viene unos granos de arveja, estoy tratando de hacerlo redondo, viene unos pedacitos de qué sé yo, también el maíz dulce, ¿qué más necesitan para hacer una sopa, para su ensalada, qué sé yo? Vienen los trozos cortaditos de las hortalizas frescas en una bolsa, que están congelados en un recipiente especial, en un freezer, en los supermercados, y solamente lo llevan y lo hacen cocer. Y según la información, prácticamente tienen las mismas propiedades de las frescas. Pero todavía hay hortalizas deshidratadas o disecadas. Disecadas, deshidratadas, obviamente porque se les ha eliminado el agua. Y venden como las frutos disecadas, frutas deshidratadas, encuentras también hortalizas. No hay en nuestro país, pero en otros países se encuentran ya este tipo para facilitar al cliente. Muchos no tienen tiempo para estar preparando, cortando, preparando, y esto ya viene listo. Según el color también es importante, porque las hortalizas, según el color, representan el contenido proteico y vitamínico. Por ejemplo, las hortalizas de color verde, que son la mayoría hortalizas de hoja, son verduras que aportan
pocas calorías y tienen un gran valor alimenticio porque son muy ricos en vitaminas, especialmente A y C, complejos B, E, K, minerales como el calcio, hierro y fibra. El color verde se debe a la presencia de clorofila. Ejemplo de estas son todas las hortalizas de hoja: lechuga, escarola, repollo, achicorria, berro, acelga, espinaca. Entonces está más en función del valor nutritivo que pueda tener una hortaliza. Luego vienen las hortalizas amarillas. Estas hortalizas son ricas en caroteno, beta-caroteno, que es una vitamina, sustancia que favorece la formación de la vitamina A. El caroteno se aisló por primera vez a partir de la zanahoria, hortaliza a la que debe su nombre. Fíjense, en la de verde es la presencia de clorofila. En las amarillas y anaranjadas son presencia de beta-caroteno. Y no sé, y hortalizas de otros colores, que contienen poco caroteno, pero son ricas en vitamina C y vitamina del complejo B. ¿Qué colores pueden haber en hortalizas? Hay tomates, hay medio amarillos, hay pimentones rojos, anaranjados, amarillos, hay hasta pimentones medio negros, hay entonces, dependiendo del color, también va a diferenciar el contenido del valor nutritivo. Bien. Con eso terminamos, creo, la clasificación. Entonces, de todas las clases, de la variedad de verduras que existen en el mundo, hay aproximadamente más de 130 clases de hortalizas ya que se utiliza para el uso alimenticio. Pero solamente de estas 130, son las más conocidas 30. Y de esas 30, la información de que en Bolivia nosotros solamente consumimos 20 hortalizas. De las 30 más conocidas a nivel mundial, 10 nosotros ni consumimos y creo ni producimos. Bien, esa era la última información en cuanto a las hortalizas, a la clasificación. Entonces vamos a entrar a la rotación de cultivos como un complemento a la primera información que hemos visto sobre la clasificación de hortalizas. Perdón. La importancia que tiene el hacer un programa de rotación de hortalizas o los criterios que se deben tomar son suelo, y en suelo, dependiendo el nivel de fertilidad que tiene el suelo. Cuando habla de cansancio del terreno, estamos hablando de un terreno ya utilizado por muchos años, que ya está deteriorada. Cansancio de terreno puede provocar esterilidad en muchos, que no pueda producir, que no pueda llegar a la floración o florecer o polinizar. Pero también la información de los suelos nos da lugar para alternar plantas de acuerdo a sus exigencias, los nutrientes, principalmente la trilogía nitrógeno, fósforo, potasio, con otras que no lo requieren en igual grado. O sea, cada producto, cada especie hortícola tiene mayor o menor requerimiento de alguno de estos elementos nutricionales. Porque si yo
siembro una planta que la llamamos muy extractiva, altamente extractiva de nutrientes, que solamente saca, en pocos años voy a tener cansado mi terreno va a estar estéril, no va a poder producir, cada vez voy a producir menos. Por otra parte, las plantas de la misma familia tienen necesidades nutritivas similares dentro de la misma familia, pero si cambiamos de familia, ahí cambian estos requerimientos nutritivos. Hay productos más exigentes, por ejemplo, los bulbos, los tubérculos y las raíces que están dentro del suelo, seguido de las hojas, flores, frutos y semillas. Significa que las hortalizas de bulbo, tubérculo y raíz son más exigentes en un suelo más fértil, seguido de las hortalizas de hoja, flor, fruto y semilla. Ya las hortalizas de hoja necesitan más nitrógeno. Entonces necesitamos, dentro de un programa de rotación, alternar leguminosas de grano con que son las leguminosas me van a aportar, me van a captar nitrógeno del aire en forma gratuita y me van a colocar en el suelo esos nutrientes que es nitrógeno, que va a servir para la siguiente hortaliza con la que voy a rotar, que no va a ser otra vez leguminosa. Por otro lado, la cebolla y la espinaca no sembrar en un par de años. Aquí está, son productos, son cultivos muy esquilmantes de nutrientes. Son estos altamente extractores de nutrientes. Seguramente algún agricultor debió encontrar, no, esos cultivos muy, se lo chupan los nutrientes del suelo, dice. Pero tenemos que aprender a manejar en una forma equilibrada, en una forma diversificada, como es la horticultura, o sea, se siembra de a poco, entonces esto va más si uno quiere sembrar en grandes extensiones. También se necesita hacer un intercalamiento y rotación a la vez. Rotación en este sentido, y el intercalamiento en este sentido. Por ejemplo, esta es la primera siembra. Después de la remolacha, que es de raíz, tengo que sembrar una hortaliza de hoja, que además es una familia totalmente distinta. Después de sembrar en esta primera siembra, una hortaliza de hoja, voy a sembrar una de raíz, como el rábano. O si he sembrado una de raíz en la primera siembra, voy a rotar con una de hoja, como es la lechuga. O si he sembrado por primera vez brócoli, que son inflorescencia, voy a sembrar uno de fruto, que es el pimentón, pero con familias diferentes. De nuevo he sembrado cilantro de hojas y voy a combinar en la rotación con cebolla de cabeza, que es raíz. Sembrando tomate, en la primera siembra voy a rotar con coliflor. Esto en la rotación de la primera siembra a la segunda siembra, pero en la misma parcela voy a tener una parcela de remolacha, la siguiente va a ser de acelga, raíz, hoja, la siguiente de raíz de nuevo, la siguiente flores, la siguiente hoja, la siguiente fruto. Entonces voy a tener 6 hortalizas diferentes intercalado por familias, por tipos de
de acuerdo a la clasificación, pero a la vez voy a tener una rotación. Vamos a ver cuando veamos, ya entremos en los programas de rotación. A la misma parcela con remolacha no debo volver sino en la tercera o cuarta rotación. ¿De acuerdo? ¿Quieren alguna aclaración de esto, por favor? ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? Está todo bien, Inge. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué es tan importante la rotación de los cultivos hortícolas? No solo en la rotación de los cultivos de plantas anuales, que eso es importantísimo. La técnica de rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes familias, ojo, diferentes familias, y con necesidades nutritivas diferentes en el mismo lugar en distintos ciclos. De esta forma, o mediante las rotaciones, se evita que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de planta perduren. Estos dos factores que afectan una mala rotación en los cultivos es importante. Evitar que el suelo se agote y evitar que hayan enfermedades y plagas que afecten a los cultivos. Recuerden, manejo en rotación e intercalado. Intercalar una leguminosa con otra especie, porque cada vez que estás colocando una leguminosa estás aportando nitrógeno. Y cada vez que estás rotando con familias diferentes, estás quebrando el ciclo biológico de las plagas, principalmente, y enfermedades que puedan tener una familia. Normalmente, y esto seguramente lo han visto en entomología y en fitopatología, el ciclo de vida de una plaga, de un insecto, varía entre 20, 25, 30 días, otros un poco más. O sea, desde que nace de un huevo, digamos, nace unas larvas pequeñas, larvas más grandes. Estos son los estadios de las larvas. Luego estas larvas llegan a empupar para que de la pupa salga una mariposa, un adulto alado. Y esta ya está lista para ir a colocar de nuevo el huevo. Ese es el ciclo de una plaga. Entonces, si yo tengo un cultivo de una familia, por ejemplo, tomate, y si no hago rotación de cultivos y tengo sembrado de la misma familia en la siguiente campaña en el mismo suelo, entonces este ciclo de esta plaga y también de la enfermedad, también en la misma situación, van a continuar de nuevo, porque la mayoría de las plagas son específicos para esa familia. Entonces, al cambiar de familia mediante la rotación, estos insectos ya no van a buscar su alimento, ya no hay su alimento preferido. Entonces van a volver a buscar otros lugares donde haya de la familia del tomate. Y se va a quebrar ese ciclo. En esa campaña, si voy a poner otro diferente,
durante esos meses que va a estar la otra familia, no va a haber este problema. Entonces, yo estoy en una forma de manejo natural, estoy minimizando, estoy bajando la intensidad del ataque tanto de plagas y enfermedades. Y con la diversificación que se maneja, porque no solamente se siembra tomate, se siembra un poco de lechuga, de cebolla, de apio. Por esa diversificación también la intensidad del ataque de las plagas y enfermedades es menor. ¿Entendieron? ¿Alguien quiere que les repita de nuevo esta última parte? Mientras tomo un poco de agua. Wow. Está bien, ingeniero, esto de la rotación, ¿se entendió? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son las ventajas de una rotación de cultivo? Ojo, esto no solamente para horticultura. Una ventaja importante que reduce la incidencia de plagas y enfermedades al interrumpir sus ciclos de vida, lo que acabo de explicarles. Y segundo, se utilizan como abono verde o cultivos de invierno cuando las condiciones de temperatura y humedad del suelo o riego lo permiten. Ya en cultivos extensivos, llámese soya, maíz, trigo, girasol, los programas de rotación son importantísimos porque van a dejar lo que se llama como rastrojos, los restos vegetales después de las cosechas que van a servir para, dependiendo del sistema de cultivo, si es que es siembra directa o todavía convencional, si es que es convencional, para incorporar en el suelo todos estos restos vegetales para mejorar la fertilidad del suelo, o para, si es sistema directo, de siembra directa, cero laboreo, para obtener una mayor cobertura en el suelo, que también se va a ir degradando continuamente para producir la materia orgánica del suelo. La rotación de cultivo es un sistema muy recomendable por las siguientes razones. Se aprovecha mejor el abono, porque el fertilizante, el abono que has echado especialmente al suelo, los que se ponen en la base, no es el 100% utilizado por el cultivo en unos meses, especialmente los de ciclo corto, sino que queda en el suelo y puede ser aprovechado por el siguiente cultivo en la rotación. 2. Se controla mejor las malas hierbas, dependiendo también del manejo. De nuevo, en cultivos extensivos, por ejemplo, yo tengo sembrado soya y voy a sembrar una gramínea, entonces me facilita en una gramínea controlar excelentemente las malezas de hoja ancha, aplicando herbicidas selectivos para gramíneas que no le van a hacer daño, solamente van a controlar de hoja ancha. Que cuando vuelva con un cultivo de hoja ancha en la siguiente rotación, ya voy a tener menor población de esas malezas. O por sombreamiento, si es que los cultivos cierran muy rápido. Tercera razón, se disminuyen los problemas de plagas porque aparecen menos insectos dañinos por la ruptura del ciclo biológico. Cuarta razón, supone un ahorro porque se necesitan menos tratamientos y menos fertilizantes. Y 5, mejora los nutrientes del suelo beneficiando a las cosechas. Esto dependiendo cómo se realice el programa de rotación. A la hora de aplicar un programa de rotación, no se pueden suceder plantas de tipo vegetativo diferente, pero que
O sea, diferentes, pero que pertenezcan a la misma familia botánica. Por ejemplo, no puedo rotar espinaca con remolacha porque son de la misma familia. Apio con zanahoria porque son de la misma familia. Papa con tomate porque son de la misma familia. Eso es lo que quiere decir. Lo ideal es introducir regularmente en la rotación una leguminosa y alternar con frutos, con hortalizas de fruto que requieren una fuerte cantidad de materia orgánica, con otros que son menos exigentes o que necesitan materia orgánica muy descompuesta. Esto como información preliminar antes de entrar al programa de rotación. Algunas de las asociaciones posibles y recomendadas son, y aquí, ojo, no estamos hablando todavía de rotaciones, asociaciones solamente. Asociación es asociar, sembrar cebolla y frutilla al lado, sembrar tomate y cebolla al lado, sembrar zanahoria y cebollas al lado, sembrar maíz con vainita al lado, los coliflores, brócoli, sembrar con lechugas al lado o las zanahorias con lechugas. Fíjense, la cebolla se repite en muchas de las asociaciones. ¿Por qué? Seguramente, si no han llevado ecología, agroecología, les van a enseñar que los cultivos como la cebolla y el ajo son cultivos que actúan como cultivos repelentes para las plagas, principalmente la mayoría de las hortalizas. Entonces, al tener este cultivo asociado continuamente o sembrar en el borde de las parcelas de las hortalizas, es importante porque va a disminuir la presencia de las plagas. Esto por sus características que tienen son de un olor fuerte y los ácidos que segregan también son fuertes, lo mismo que el ajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, nunca rotes los tomates con las berenjenas o los calabacines con los tomates. Estas sugerencias, de nuevo, antes de entrar a nuestro programa de rotación. Si se realiza una adecuada rotación de cultivos, las frutas y hortalizas crecerán sanas y fuertes. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos de los programas de rotación. Aquí hay un ejemplo donde se puede utilizar como primer año solamente hortalizas de hoja, como espinaca, lechugas y apio. Hacer la rotación durante el segundo año con hortalizas de raíz, ya sean tubérculos, bulbos, como la papa, zanahoria y remolacha. Y el tercer año, utilizar hortalizas de semilla, haba, arveja. Y la más común de los programas de rotación es considerando las familias. En esta diapositiva está un sistema de rotación, una información más completa. Por donde quiera que empieces, voy a empezar por la lechuga como primer año. Estamos hablando en la misma parcela donde yo voy a sembrar una compuesta como es la lechuga. En la siguiente campaña, en este lote, en esta parcela donde hubo lechuga, tengo que sembrar una brassica. Luego viene estamos hablando del brócoli, una umbelífera que es la zanahoria. Luego viene el tomate, que es la solanácea. Después del tomate voy a sembrar el maíz dulce.
Después del maíz, una leguminosa que es la arveja, o guainita, o frijol. Luego, las quenopodiáceas, que son el rábano, el nabo. Siguientemente, las aliáceas, que son el ajo, aquí viene la cebolla. Luego las cucurbitáceas, y recién vuelvo de nuevo con la lechuga. Aquí han tenido que pasar a ver si fuera una campaña por rotación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campañas. Si fueran 2 campañas por año, estamos hablando, después de 4 años, recién está volviendo de nuevo a esa parcela a sembrarse lechuga. Pero hay unos cuadros más resumidos para definir esto. Porque normalmente se hace considerando cuatro estaciones o 4 campañas o 4 años. O cuatro, ¿cómo se dice? 4 fases de rotación. Por ejemplo, aquí, de nuevo la familia. Yo voy a empezar con compuestas, quenopodiáceas y cucurbitáceas. Significa que voy a empezar en una parcela lechuga el primer año, en la otra voy a nabo y en la otra cucurbitácea, dice que no podía ser. Entonces aquí sandía. Ese es el primer año. En el segundo año, este es el primer año. El segundo año tengo que, en estas mismas parcelas, ya de segundo año, este es el primero, este es el segundo año, tengo que sembrar estos productos, umbelíferas y liliáceas. El tercer año, en esa misma parcela, en la rotación, tengo que sembrar las solanáceas. El cuarto año, en la misma parcela, voy a sembrar las leguminosas y las crucíferas. Recién, o el cuarto año o la cuarta campaña, recién después puedo volver de nuevo con las compuestas con las que he partido. Entonces, esto es un esquema general de orden de siembra en una rotación que incluye varias familias de hortalizas. Entonces, es necesario recordar que la idea es ocupar el suelo de manera diferencial, evitar plagas comunes y cambiar de familia, entre otros aspectos, mediante la rotación. Aquí está en más grande, esta rotación con 4 estaciones. ¿De acuerdo? Partimos con la lechuga, rábano y ajíes. Seguimos con la zanahoria y la cebolla. Seguimos con tomate y berenjena, que son de la misma familia, pero van a estar en una sola campaña. Y luego volvemos a las leguminosas, que son las arvejas, las habas, y las crucíferas, que es se llama la espinaca. Entonces no se repiten. Esta familia va a volver después de 4 campañas recién a la misma parcela a sembrarse. Hasta eso han pasado 3 otras familias. En ese tiempo, las plagas que tenía atacando a esta familia ya no están porque ya no hay comida para ellos. Se han ido a buscar a otro lado. Seguramente van a volver, pero en menor incidencia. ¿Alguna consulta? Nada. Bien. Aquí está ese esquema completo.
de una rotación, esquema de rotación en 4 años, considerando una campaña por año. Ojo, si se pueden hacer 2 campañas, se hace. Tengo en el primer año 4 parcelas o áreas. 1, 2, 3, 4. La primera, hortalizas de hoja. La segunda, hortalizas. La tercera, hortalizas de raíz. Y la cuarta, legumbres. Mi primer año. 1. Cosecho el brócoli. Y en el segundo año siembro tomate. Cosecho tomate. El siguiente, miren cómo va rotando. Sale el brócoli, entra el tomate. Sale el tomate, entra la zanahoria. Sale la arveja. Y ahí vamos a ver con rotar. Entonces, en el área 1 sale el brócoli y voy a poner el tomate en el segundo año. Segundo año. En el tercer año, en la parcela donde empecé con el brócoli, voy a poner zanahoria. En el cuarto año, en la parcela donde empecé con brócoli, voy a poner arveja. Recién después de 4 ciclos o años, vuelve el tomate. Fíjense cómo ha ido rotando. Se va moviendo el tomate de primero, que estaba de segundo, zanahoria viene de segundo, arveja tercero, el brócoli viene de último, la zanahoria pasa en el tercer año a primero, en la primera parcela, después la vainita, después el brócoli y el tomate. En el último año viene las vainitas a la primera parcela, a la segunda parcela, el brócoli, el tomate a la tercera y queda en la cuarta la zanahoria. Se ha hecho una rotación perfecta donde a cada una de estas parcelas van a volver recién después de 4 años o 4 ciclos o 4 campañas. ¿Está claro? ¿Alguien quiere alguna aclaración, alguna duda? Déjeme un ratito, voy a traer un poquito de agua mientras piensan su pregunta. Bien, ya estoy de vuelta. ¿Cómo es? ¿Hay preguntas o no? ¿Está todo claro? Bien. Todo bien. El silencio otorga que está todo bien. Aquí hay otro programa de rotación. En una parcela
Vamos a empezar, por ejemplo, aquí, donde voy a sembrar tomates, pimentones, berenjenas y pepinos. Todas son de una misma familia. El primer año. El año 2, en la misma parcela, voy a sembrar cebollas, ajos, zanahorias, remolacha, nabos. Totalmente diferente. En la tercera campaña de la rotación, o tercer año, si quieren, en la misma parcela, voy a sembrar las acelgas, las lechugas escarola, las espinacas, las lechugas, los calabacines, calabazas, melones, sandías. Y en esa misma parcela, el cuarto ciclo, voy a sembrar vainitas, arvejas, habas, coles, coliflor, brócoli, rábano. Y recién voy a volver, después de 4 campañas o 4 ciclos, de nuevo con tomate, pimentón, berenjena, pepino. Entonces, tienen aquí también la información completa con los productos hortícolas para poder realizar las rotaciones. Aquí de nuevo estamos con familias. Aquí hay 2 familias. Las cucurbitáceas con las lechugas, etc. Pero para rotar hay necesidad de entender bien la clase y época del cultivo de las hortalizas, especialmente para nuestras condiciones. No se olviden que la producción de hortalizas aquí en el plan es relativamente nuevo. Hace unos 15 años atrás, sencillamente nadie sembraba ningún tipo de hortalizas, a no ser algunas pequeñas plantitas en maceta en su casa, pero ya un poco a nivel comercial, nada. Entonces, ¿por qué? Porque las hortalizas estaban recomendadas más para ambientes más templados, de valles. Es decir, toda la producción de hortalizas se la traía de Cochabamba y de los valles cruceños. Entonces, se ha ido adaptando algunas variedades, algunos materiales, y como ha ido cambiando el tiempo, también ya no es tan húmedo como era antes en las zonas donde se producen. La zona donde se producen más hortalizas es aquí en el norte, pasando, ¿cómo se llama? Mineros. De ahí, Puesto Fernández, Chané, Aguaí, Sagrado Corazón, San José, San Pedro, Hardeman, toda esa zona es hoy en día la zona hortícola, pero solamente, como dicen, en una época del año, que es la de invierno. Ahora, en estas fechas, hay producción de hortalizas. Empiezan a sembrar en abril, mayo, y van a cosechar en agosto, septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, la clase y la época del cultivo de las hortalizas es importante para la rotación. Como importante también esta información de las hortalizas que podemos clasificar de acuerdo a las temperaturas óptimas para su desarrollo. Un poco repitiendo lo que hicimos en la primera parte. Que es la misma. Las hortalizas que desarrollan temperaturas entre 10 a 30 grados. La berenjena, pimentón, tomate. Las hortalizas entre 0 a 20 grados. Repollo, la cebolla. Hortalizas de grupo 2 de acuerdo al grado de crecimiento. Y la forma de sentir la temperatura. Asimismo varían de acuerdo a las variedades y las épocas adecuadas para su cultivo. Es difícil, volviendo al tema de los cultivos aquí en el plan,
Es difícil, por ejemplo, conseguir producir en verano. Hay mucha humedad de lluvia y altas temperaturas. No es que no se pueda, se puede, pero la mayoría van a tener muchas enfermedades, muchos problemas con altas temperaturas. Entonces, hay hortalizas que necesitan condiciones de ambiente específicas. Por ejemplo, la cebolla no se desarrolla si no hay días largos, como también el florecimiento de la espinaca empieza cuando hay días largos. Entonces, se tiene que hacer coincidir con estas características del tiempo. Por ejemplo, espinaca no hemos podido establecer nosotros aquí en Virubir, seguramente por esta situación, porque en invierno estos días se acortan, o sea, las horas de sol. No se olviden que en verano los días son más largos que en invierno. En invierno a las 6 de la tarde ya está oscuro y a las 6:30 de la mañana recién aclarea. En verano a las 7 de la tarde todavía está claro y a las 7, a las 6 de la mañana ya está claro, a las 5:30 también. Estamos hablando de una diferencia de 1 o 2 horas. Aquí hay un cuadro de información interesante para determinar las épocas de plantación. De esto no puedo sacar esto de aquí. De plantación de las principales hortalizas. La lechuga es una de las hortalizas que se puede sembrar casi todo el año. Fíjense que aquí está marcado con verde la época de producción de hortalizas para el departamento aquí en el plan. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o podemos ir hasta septiembre, que es la época de invierno. Y la lechuga se puede, como es de ciclo corto, se puede sembrar en marzo, en mayo, en junio, en julio, todo el año. La zanahoria también no tiene muchos problemas, especialmente para sembrar en esta época. Ya la arveja se restringe más a estos 4 meses. El tomate también se amplía un poco, ya son 5 meses de producción con buenos rendimientos, empezando las almacigueras en marzo, trasplantando en abril, mayo, junio, a mediados de julio, agosto, a finales de julio estás empezando a cosechar, agosto es cuando tienes la mayor parte de la cosecha. Según esta información, apio se puede sembrar todo el año. Pimentón, casi la misma situación del tomate, solamente que se amplía un poco más la producción. No se olviden, el tomate, el pimentón son de floración continua. Empiezan después del trasplante al mes, el almácigo dura un mes, 25 días. Se trasplanta del trasplante, se toma en cuenta el día del trasplante como día 1. A los 2 meses y medio empieza la floración. Y a partir de ahí empieza la producción, la recolección de los frutos. O sea, los primeros frutos van a madurar después de la floración en un mes y medio. Y a partir de ahí se va a tener en una misma planta, se va a tener, obviamente, los frutos que están cosechándose, pero va a haber frutos de crecimiento que van a estar más chicos, verdes. Hay frutos que recién están empezando a crecer. Va a tener flores la misma planta y todavía va a seguir floreciendo. Entonces tiene flores, tiene frutos pequeños, frutos medianos, frutos verdes y los que están cosechando. Por eso es que la cosecha es
por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Una vez que empieza a cosechar a los 2 meses y medio, tiene que entrar a recolectar, a hacer el corte por lo menos 2 veces a la semana. Porque en una semana, después de la cosecha, en una semana, en menos, en 4 o 5 días ya está para cosechar este segundo. Y las otras van creciendo. Y es continuo, igual que el pimentón. Y así hay toda la información del brócoli, repollo, remolacha, espinaca, rábano en este cuadro. Bien, con eso terminamos los 2 temas de hoy, la clasificación en la primera parte y la rotación en la segunda parte. Creo que hay algunas, tenemos todavía unos 10 minutos de tiempo para reforzar un poco la información de estos 2 temas que hemos avanzado. Factores a tener en cuenta para establecer a una unidad productora de hortalizas. O sea, si alguien de ustedes quiere incursionar en un proyecto de producción de hortalizas, esta información es importante. Factores que tomar en cuenta. Primero, el mercado. Hemos visto en la anterior clase, si quiero producir en una forma semicomercial o comercial, tengo que analizar el mercado. O sea, tener en cuenta la demanda y volúmenes, principalmente. La demanda es qué tipo de hortalizas es de mayor demanda y en qué cantidades. Los precios, obviamente, y, bueno, la rentabilidad, ni qué decir, tenés que hacer considerar, buscar datos de costo de producción para los productos específicos. Si es tomate, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta producir una hectárea de tomate? Y con los precios que tengo, ¿me da? ¿Son rentables? ¿Voy a tener retorno económico? O si no es viable, pues no voy a meterme a cosas para perder plata. Por otro lado, las exigencias en cuanto a calidad, mucho más si es para exportar o para colocar en, en los supermercados. Te van a exigir calidad y te van a exigir ¿cómo se dice? La oferta que le ofertes todo el año. Entonces, la ecología, si existen las condiciones adecuadas para que la especie que quieras sembrar esas condiciones de ambiente, de suelo, estén bien. En cuanto a suelos, tomar en cuenta la topografía, las características físicas y químicas, o sea, todo esto te van a dar mediante un análisis de suelos, saturación de aluminio, etcétera, o sea, si tienes sales o algún problema. Tu capital de trabajo. ¿Tienes capital para hacer inversiones? Porque es una inversión que vas a hacer. Ese capital de trabajo es dinero y costos para infraestructura, si es que no tienes, para un sistema de riego, para depósitos o bodegas. Si es para exportación, vas a tener que utilizar una cadena en frío, invernadero. ¿Cuál es la distancia de la parcela donde quieres hacer la producción de hortalizas al mercado? Sí, está distante. ¿Y cómo están las vías de acceso y salida? Si no fuera asfaltado, ¿es posible llegar en épocas de lluvia sin ningún problema?
¿Qué tipo de transporte de vehículo necesito para mis trabajos? Y de nuevo, si es que quiero darle un valor agregado a mi producto, hacerlo en un empaque. Por otra parte, disponibilidad y calidad de agua. No se olviden que el agua es vital para la producción de hortalizas y mejor si es de buena calidad. Lo mismo que en suelos, es necesario que se realice un análisis de las aguas que vas a utilizar. Para eso tienes que sacar unas muestras de agua. Te vas a los laboratorios, te van a dar toda la información de los resultados del análisis. En cuanto a mano de obra disponible, dependiendo de la superficie del proyecto que tengas o que pretendas hacer, y dependiendo de qué tipo de cultivos, hay cultivos que necesitan mayor tiempo en el manejo de los cultivos, y eso es mano de obra. Esa mano de obra tienes disponible, lo consigues ahí cerca en la zona, porque si no hay, tienes que considerar bien, porque vas a necesitar bastante mano de obra. En cuanto a plagas y enfermedades de la zona, hay que hacer un estudio, qué problemas hay. Si es que ya alguien está sembrando alguna hortaliza, qué problemas hay. Aquí un ejemplo, en Plasmodiospora, en Brassicae, hernia. Por otro lado, la disponibilidad de semillas, de insumos, aparte de semillas, fertilizantes. ¿Puedo conseguir fácilmente las semillas de buena calidad? ¿Y por qué no el poder adquisitivo de la gente? O sea, ¿a dónde voy a direccionar mi cosecha? ¿Dónde quiero que sea mi mercado? ¿Qué nivel de poder adquisitivo tiene esa gente? ¿Lo voy a vender en supermercados? ¿Lo voy a vender en los barrios? ¿Lo voy a vender al mercado? ¿O en mercados populares? Cada uno tiene su particularidad y tiene si quieren, un precio de venta diferenciado. Obviamente de acuerdo también a la presentación. Entonces, es bueno analizar todos estos factores que se está informando. ¿Por qué no? Las costumbres de consumo de la población, que finalmente son los que van a aceptar o rechazar los productos. Les dije ese ejemplo por ejemplo, el tomate manzana en todo el mundo es el tomate de consumo de mesa, fresco. Pero aquí nosotros consumimos tomate pera. Entonces no se te ocurra producir en cantidad tomate manzana porque no vas a poder vender. Vas a vender muy poco, vas a vender al hotel Tajibo, vas a vender un poco en los supermercados, pero si tu cosecha es grande no vas a poder vender porque en los mercados te van a decir esto no lo quiere la gente. No hay aceptación, no es la costumbre del consumo. Tienes que estar abierto a adoptar y aceptar nuevas tecnologías. Continuamente tienes que estar investigando para renovar, para adaptar nuevas tecnologías. Y analizar finalmente los cultivos anteriores que hubo en esas parcelas anteriormente. Entonces, aquí hay tres situaciones productivas de hortalizas. Este es a nivel huerto casero. Este
Este es a nivel cultivo intensivo y este es cultivo extensivo. Este primero, casero, familiar, poca cantidad, en poco espacio, manejo fácil. Normalmente casi todo es biológico, orgánico, sano. Ya este es a nivel semicomercial. Este parece que es espárrago, así son las hojas. Miren, ya hay diversificado, ya en parcelas relativamente grandes. Entonces aquí la mano de obra que es necesaria es mucho mayor. En esta primera, posiblemente, dependiendo de la cantidad en número de la familia, puede abastecer fácilmente la mano de obra familiar, pero aquí ya no, necesitas mano de obra. Obviamente aquí es mucho mayor, ya es extensivo. Intensivo, diversificado. Aquí extensivo, una sola variedad de productos en grandes extensiones, ya con una tecnología adoptada que es este sistema de invernadero con acolchado plástico, donde no se ve una planta de maleza y un manejo más tecnificado. Esta es información también adicional de las familias más importantes de hortalizas a nivel mundial. ¿Ya? Entonces hay 9 familias. Aliáceas, Brassicae, Fabaceas, Apiáceas, Umbelíferas, Cucurbitáceas, Lamiáceas, Compositae, Xenopodiáceas y las Solanáceas, donde están papa, tomate, berenjena, pimentón, ají. Miren, para que ustedes tomen en cuenta como información adicional. Aquí hay unos ejemplos de clasificación también como información adicional. Subterráneos, tubérculos, raíz, bulbo. Esa es la diferencia. Tubérculos, papa, mandioca, que es la yuca, raíz, zanahoria, remolacha, rábano, nabo, camote, bulbo, cebolla, ajo, puerro, tallos y peciolos, hinojo, apio, espárrago, cardo, hojas, frutos, flores, inflorescencias, coliflor, brócoli, y aquí entra la alcachofa. Entonces, también una información adicional. La siembra según siembra la cosecha. La modalidad de siembra, por ejemplo, las cucurbitáceas, siembra directa porque son de semilla de tamaño grande, no hay problema. Principalmente. Las fabiáceas también, ya las poáceas y las solanáceas tienen semillas muy pequeñas y se necesita hacer casi seguro al máximo y hacer trasplante. También como información, estas ya son clasificación del suelo. Bueno, esto ya es aparte. Este es para los que conocen, esta es la famosa calicata que se hace para ver la profundidad del sistema radicular de algunos cultivos. Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy día. No sé, algunos comentarios, alguna pregunta, mientras vemos a ver 18 alumnos en clases, faltaron 3. De nuevo, al finalizar las clases de la universidad descargan automáticamente la lista de asistentes. Entonces, automáticamente van administrando de la universidad la presencia de los alumnos. Voy a detener la grabación por si se nos